Éxodo 14, verso 11 al 12 y Mateo capítulo 4, verso 1. El título de este mensaje, iglesia, es como un pueblo o como sus hijos. Como un pueblo o como sus hijos. La inconformidad, iglesia, y la queja ponen en los ojos una gran venda, iglesia, que no permite ver con claridad todas las cosas, iglesia, que están a nuestro favor. Y los que no se quejan, iglesia, los que no se inconforman, tienen esta claridad de ver las cosas a favor. Pero reitero, una venda es la inconformidad, la queja. Estaban en un partido de fútbol americano, iglesia, estaba en un partido de fútbol americano y había aparentemente terminado una jugada, pero los árbitros todavía no silbaban. En fútbol americano, cuando el árbitro silba es porque acabó la jugada. Pero uno de los equipos, iglesia, el equipo defensivo, estaba discutiendo entre ellos porque les había salido mal la jugada. Mientras, iglesia, ellos pensaron que ya había terminado, pero el jugador del equipo contrario, de la ofensiva, iglesia, no lo habían derribado, no había caído bien a tierra, no lo habían tumbado. Entonces él se dio cuenta de ello, iglesia, se incorporó todavía y hizo la anotación. Ahora, iglesia, el equipo que estaba inconforme, que había cometido errores, hablaron con los árbitros para que se repitiera la jugada, para que la checaran, y efectivamente, iglesia, no había terminado. Ahora, les anotaron unos puntos porque ellos estaban distraídos, estaban quejumbrosos. Cuando la persona, el jugador, al cual aparentemente habían tirado, pero no lo tiraron porque no tocó el piso completamente, iglesia, anotó un touchdown. Ahora, iglesia, ¿qué te quiero dar con esta introducción? El título, iglesia, tiene que ver mucho, porque cuando somos pueblo, cuando no tomamos la identidad de Dios tal cual es, hermano, no vemos con claridad. Hay una gran diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Ahora tú podrás decir, claro, es el Salvador, claro que es el Redentor, debe de haber porque es el Hijo de Dios. Sí, hermano, debe de haber una gran diferencia porque es el Hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Y también debe de haber una gran diferencia porque tú y yo somos hijos de Dios. Por eso el título, como un pueblo o como sus hijos. Éxodo 14, verso 12, verso 11 y verso 12. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mateo capítulo 4, verso 1. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ayúdame a orar, iglesia. Padre precioso Dios, Señor, estamos delante de ti, Padre, orando y cuidándote, pidiéndote, Dios, que tú te manifiestes grandemente en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que nos des claridad. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros, Señor, Padre, a hacer lo recto y lo correcto delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, sobre todo a tomar la identidad que tú nos has dado, Señor, porque es más valioso ser tus hijos, Padre, que pertenecer solamente al pueblo. Oro a ti, Padre bendito Dios, para
mentiras, las trampas del enemigo, Señor. Yo te pido, Padre, que veamos con esa claridad, que si hay quejas, Padre, si hay inconformidades, sean quitadas de nuestro corazón, Señor, y podamos, Padre bendito Dios, estar en una comunión contigo, Padre. Oro, Padre, para que me unjas, Señor, y te pido también, Señor, no ocupar tu palabra, sino ser ocupado por medio de ella, de la manera que me inspiraste, de la manera, Padre, que me dice revelaciones. Ayúdame a compartirla, Padre, a tu pueblo. Esto te lo oro, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, mientras los hijos de Dios dicen un fuerte amén. Amén. Aleluya. Es decir, está loco el pastor. Ya no son pueblo, ahora somos hijos de Dios. Amén. La diferencia, iglesia, entre Jesús y nosotros es la reacción en el desierto. ¿Ok? ¿Cuál es la reacción? El texto que te acabo de leer de Éxodo 14, está el pueblo de Dios en el desierto. ¿Pero qué hay? Ahora, ¿cuál fue el clamor, iglesia? ¿Cuál fue el clamor del pueblo de Dios en Egipto? ¿Cuál fue el clamor que subió a Dios en Egipto? Que eran esclavos, que ya estaban cansados, que ya no querían ser iglesia, esclavos de Egipto, del faraón, porque eran esclavos y hacían ladrillos. ¿Estás aquí conmigo? Ok, están en Egipto y están quejándose. Ok, ahora dice, nos llenábamos de pan, como si a los esclavos, hermano, se les diera todo. Ah, sí, ¿qué quieres? Dale también su lechita, dale su chocomil. No, hermanos, pero era el pueblo quejándose. Ahora, donde Jesús está, es llevado también al desierto. Ok, los dos son puestos en el desierto, pero ¿cuál es la actitud de Jesús? ¿Cuál es su comportamiento de Jesús? En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 21, iglesia, dice así la palabra de Dios: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Hermano, lo único que trajo las quejas y la inconformidad al pueblo fueron problemas, fue molestia de Dios. Ahora Jesús fue llevado también al desierto. Pero, ¿cuál fue la actitud de Jesús como su hijo? Fue, hermano, muy diferente. No se quejó. Recuerda que estuvo en un ayuno de 40 días. Pero Jesús no se quejó. Él vio la claridad. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Que el Padre y el Espíritu Santo estaban con él. ¿Estás aquí? Había, hermanos, una gran ventaja en ello. Jesús, iglesia, como hijo de Dios, en las adversidades cita las escrituras ante la oposición. ¿Ok? ¿Quién estaba oponiéndose a Jesús? El diablo. Ve conmigo al mismo libro de Mateo, capítulo 4, verso 2 al verso 4. Perdón, 2 y 3, sí, 2 al 4. Dice así, iglesia, la palabra de Dios: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ok, hermanos, ya estaba siendo atacado. Ahora le está diciendo: eres el hijo de Dios, eres el unigénito, eres el consentido. Mira cómo te tiene aquí el Padre. Pero él no respondió de esa manera, iglesia. Mira el verso 4 lo que responde Jesús. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está hablando, iglesia? Está hablando en su defensa la palabra de Dios. Está hablando, iglesia, lo que Dios tiene para él.
el verdadero alimento. Tú y yo, iglesia, podemos estar llenos, tener abundancia, nuestra despensa, pero hay un vacío en nuestra alma, en nuestro corazón. Ahora nuestro Señor Jesucristo, hermano, vuelvo, los dos están en el desierto, pero Jesús, en vez de quejarse, se apoya en Dios, se apoya en su Padre. En el mismo libro de Lucas, iglesia, Lucas 24, 27, si vas conmigo, Lucas 24, 27. Dice la palabra de Dios: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Lo que él decía. ¿Por qué estaba citando las escrituras Jesús? Ahora, hermanos, quiero decirte algo. Vamos a empezar a agarrar un pedacito de queso Oaxaca, y vamos a empezar a deshebrar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a deshebrar todo esto. ¿Por qué estaba tomando Jesús las escrituras? La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿ok? Dice la palabra de Dios que todo se va a cumplir. ¿Estás aquí? No va a faltar algo que esté puesto aquí para que se cumpla. Entonces la palabra de Dios es verdad, ¿ok? Dice, estaba hablando, le citó las escrituras, ¿ok? Porque hablaban de él. Déjame decirte, hermano, que también las escrituras hablan de ti y de mí. Hablan de las promesas, porque tú y yo somos hijos de Dios. Amén. La queja, la inconformidad no nos sirve, pero sí nos sirve citar las escrituras para nuestra bendición. ¿Estás aquí? ¿Por qué? Porque fue quien lo dijo. Ahora, hermano, yo quiero decirte algo. Por eso yo estoy en contra de que digamos declaro. Hermano, si no creemos en la declaración mayor, ¿de qué me sirve declarar yo lo mío? Si no creo en donde el que verdaderamente su palabra es firme y eficaz. ¿Sí, hermanos? Entonces, como hijos hablan. Tú y yo tenemos promesas en la Biblia como hijos de Dios. Amén. Entonces, hermano, esto es importante. Por eso hablo como hijos o como pueblo. Pero ¿qué sucede, iglesia, como pueblo ante la oposición? ¿Qué sucede? Ve conmigo al libro de Josué, capítulo 9, verso 18. Ok. No te comas todavía el queso Oaxaca, ok. Déjalo ahí, lo vamos a seguir desmenuzando. Es más, iglesia, créeme que las quesadillas se hacen mejores cuando está bien desmenuzadito. ¿Estás aquí? Es como, por ejemplo, hermano, bueno, lo que encuentra la cita bíblica. Cuando estás la pasta de hojaldre, ¿sabes cuándo sabe más rica? Cuando estás dándole vueltas y vueltas y vueltas. Pero es la misma masa. No, pero hay algo especial que pasa en la masa. Prueba bien así las quesadillas y vas a ver. No las hagas de venta. Agarras a la gente de venta, les medusa. No sabes cómo sabe diferente. ¿Estás aquí? Ok, después de esa receta, me invitas a unas quesadillas. Josué 9:18, dice así, iglesia, la palabra de Dios. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación, por cuanto los príncipes de la congregación murmuraban contra los príncipes, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación, ay hermano, la copié mal,
¿Sí voy bien? No. No. Espérense, hermanos. Josué, ya llegó Josué. No hagas un mensaje en la madrugada. 9:18. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuando los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. ¿Ok? Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Un pueblo, hermano, que estaba inconforme. ¿Estás aquí? Ahora, están hablando de los gabaonitas. Tú recuerdas que hicieron los gabaonitas, ¿verdad? Se fingieron, era un pueblo que vivía cerca. Ahora, ¿la regó Josué? Sí. ¿La regaron los príncipes? Sí. Pero ya habían dado su palabra, ¿ok? Ya habían dado su palabra. Entonces, ¿quién murmuró? ¿Los príncipes? No. Murmuró el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban inconformes. Sí, hermano, como pueblo, hermano, nos vamos a inconformar. Vamos, hermano, nunca vamos a tener contentos, nunca vamos a estar contentos como pueblo. ¿Sí? Éxodo 15:24. Éxodo 15:24. Déjame poner aquí una nota, que me falta completar el versículo. Hagan caso, no hagan en el completar el versículo. A completar el versículo ya. Éxodo 15:24. Amén. Ok, eso no la voy a regar. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Hermanos, siempre el pueblo murmurando, siempre el pueblo inconforme. ¿Por qué? Porque el pueblo, hermano, piensa que los líderes están comiendo papas todo el tiempo, o unas hamburguesas. No, se la pasan bien. No, hermano, cuando tú te involucras como hijo en la obra de Dios, algo especial pasa. Te estás involucrando, estás teniendo un compromiso. ¿Sí? ¿Qué es la murmuración? La murmuración, iglesia, es la acción de murmurar, hacer un comentario de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. ¿Ok? También, iglesia, es hablar de una persona en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna queja. Esto es lo que estaba haciendo el pueblo, iglesia. El pueblo no estaba buscando soluciones. ¿Qué estaba buscando el pueblo? Dificultades. Los dos, te reitero, estaban en el desierto. ¿Ok, hermanos? Los dos estaban en el desierto. Y, iglesia, ¿qué hizo Cristo? ¿Murmuró? ¿Se quejó? No. Él estaba, hermano, aplicando soluciones a la situación que él estaba pasando. Él estaba teniendo un ataque. ¿Qué mayor fortaleza, qué mayor protección no iba a tener él, hermano, que con la palabra de Dios? Sí. Que con la palabra de su Padre? ¿Sí? Con esta comparación, iglesia, y las que van a seguir, Jesús como hijo y nosotros como pueblo, nos podemos dar cuenta realmente en dónde estamos ubicados, como hijos o como pueblo. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Ok? El recibir, hermano, a Cristo Jesús como nuestro Salvador nos ha dado la identidad de hijos de Dios. Amén. Esa es una identidad. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. ¿Ok? Al recibir a Jesús, como te lo decía días antes, somos hechos hijos de Dios. Amén. El ser hijos de Dios, iglesia, vale más que solo ser pueblo. Hello. Amén. Ahora, sí, como hijos, se lleva una mayor responsabilidad, un mayor compromiso que con solo ser pueblo, pero tienes más bendiciones. Amén. Juan 6:38. Juan 6:38. Amén. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es uno, hermano, de los compromisos que tú y yo tenemos delante de Dios. Hacer su voluntad como sus hijos. Amén. ¿Ok? Como pueblo, hermano, queremos que se haga la voluntad como nosotros como pueblo, no la de Dios. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Ahora entiendes, hermano, parte de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. La participación, la entrega, la dedicación, el compromiso de ayudar, el compromiso, hermano, de estar al pie, ¿sí? Porque participas, porque te entregas, porque la responsabilidad, hermano, de nuestro Señor Jesucristo era estar con el Padre. Estar, hermano, haciendo lo que el Padre le estaba pidiendo. ¿Ok? Amén. Como pueblo, no hay un mayor compromiso. Como pueblo, hermano, pensamos que la gente está comprometida conmigo. ¿Estás aquí? Amén. Por eso, iglesia, muchas de las cosas no funcionan en las naciones. Porque queremos que el compromiso sea nomás para nosotros y no de nosotros también. ¿Ok? Ahora, esto no es que esté variándote, sino como ciudadanos de una nación, ciudadanos, hermanos, de un lugar, hay un compromiso. Un verdadero ciudadano es parte de ello. Pero cuando no, hermano, queremos que las cosas no las hagan. Y esto es lo que estaba pasando con Egipto, con el pueblo de Israel. Por eso se quejaban. Por eso, hermano, nada les satisfacía. Amén. Que hay mucho maná. Que hay mucha codorniz. Ay, que ahora mucha agua. Y ahora mucho. Sí, sí lo entiendes. Pero no hubo queja en Jesús. Porque era el Hijo. El Hijo entendía el compromiso con el Padre. Como hijo, hermanos, como hijos, se confiesa y se apoya en la palabra de Dios. Jesús, como hijo, confiesa y se apoya en la palabra de Dios. Mateo 12:3. Mateo 12:3. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Estás aquí? Si tú recuerdas, iglesia, les estaban diciendo que por qué lavarse las manos, no se lavaban las manos, por qué recogían espigas en día de reposo. ¿Sí, hermanos? ¿Y Jesús qué les contestó? ¿Se quejó? ¿Les dijo no les importa? No. ¿No han leído lo que hizo David? ¿En quién se estaba, hermano, amparando Jesús? En el Padre. En el Padre. En la palabra del Padre. No de una queja.
¿Quién se estaba quejando? El pueblo de Egipto. Se estaba quejando el pueblo, los fariseos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? ¿Por qué haces aquello? ¿No te acuerdas lo que no has leído? ¿Esto que ha pasado? ¿Estaba haciendo algo malo Jesús? No. Por eso, hermano, hablo de un mayor compromiso como hijos. Amén. No se entiende el compromiso cuando eres pueblo, cuando no estás dentro de la situación. Ve al libro de Marcos, Marcos capítulo 12, verso 10. Marcos capítulo 12, verso 10. Amén. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Ni aun esa escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, hermano, ¿qué está diciéndoles Jesús al pueblo, a los fariseos? Le está diciendo a los sacerdotes que no están leyendo, que no están comprometiéndose con el Padre. Les dice, no han leído tampoco esta escritura. Entonces, hermano, cuando tú y yo estamos como hijos y nos comprometemos, estamos, hermano, avalados por el Padre. El Padre, hermano, está haciendo algo en nosotros. El pueblo, hermano, no le estaba importando. Perdón, el pueblo no le estaba importando, hermanos. El pueblo le importaba quejarse. El pueblo encuentra su beneficio. Hello. Sí, hermano, saco un beneficio, ahí estoy ahí. No saco beneficio, pues mejor me voy, me cambio. ¿Para qué? No hay un compromiso. ¿Ok, hermanos? El pueblo, iglesia, nuestro Señor Jesucristo se afianza y se apoya en la palabra de Dios. Pero el pueblo, como pueblo, sin compromiso, estamos sostenidos de nuestros sentimientos, lo que yo siento, cómo me comporto, cómo me ven. Éxodo 16:3. Éxodo 16:3. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermano, Dios nos estaba ayudando, nos estaba liberando. Dios a ti y a mí nos está liberando, hermano. Por eso nos habla que tú y yo somos hijos de Dios. Porque Él quiere un compromiso. Porque Él quiere, hermano, una entrega. Eso es lo que Él quiere, hermano. Pero como pueblo no hay un compromiso. Como pueblo solamente, hermano, queremos beneficio, no compromiso, sino beneficio. Hello. Jesús, iglesia, como hijo, confió en la voluntad del Padre para con Él. Mateo 26, 42. Mateo 26, 42. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Otra vez fue, lloró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él está pidiendo, hermano, que no beber esa copa. Pero ¿a quién se está rindiendo? A la voluntad del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué se rindió, hermanos, Jesús a la voluntad del Padre? Porque el Padre quería el perjuicio para Jesús. No. Porque el Padre, hermano, quería lo peor para Jesús. No. ¿Qué quería el Padre para Jesús? Lo mejor. Lo mejor. Ahora, Dios sabía, hermano, que nos iba a hacer a ti y a mí hijos de Dios. Entonces también, ¿qué estaba buscando con esto?
bendecirnos a ti y a mí como sus hijos, como hijos de Dios. Pero tienes, hermano, que creer, así como Jesús creyó, y tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que creer en la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que creer. Pero ¿qué hizo el pueblo, iglesia? Nosotros como pueblo, iglesia, dudamos de la voluntad deseada para nosotros de parte de Dios. Sí, hermanos, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En verdad, hermano, vemos a mucha gente, recitamos este versículo, pero lo creemos, lo vivimos. Creemos, hermano, que lo que está pasando en nuestras vidas, Dios lo va a ocupar para bien. Tenemos iglesia en las Escrituras, como Romanos 8:28, todo aquel, bien a mi mente, no lo tenía apuntado, hermanos, bien a mi mente. Todo aquel que ama a Dios, todas las cosas obran para bien, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. ¿Lo creemos? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Nos ponemos, hermanos, del lado de hijos? ¿O nos ponemos, iglesia, del lado del pueblo? Había una refaccionaria, iglesia, una refaccionaria, y uno de los hijos trabajaba como empleado normal, no como dueño, sino como un trabajador normal en esa refaccionaria. La mayoría de los trabajadores robaban iglesia a la refaccionaria. El hijo estaba siguiendo esa corriente de también robar. Pero un día su padre habló con él y le dijo: hijo, todo esto un día va a ser tuyo. Y estás comenzando desde abajo para que sepas todo el funcionamiento y no abusen de ti. El hijo le cayó el 20. Entró, iglesia, en conciencia. ¿Y sabes qué hizo? Empezó a respetar lo que el padre ya le había dicho. Empezó él a no robar, porque ya vio, hermanos, un compromiso diferente. ¿Estás aquí conmigo? Tú y yo, hermanos, si no vemos el compromiso que tú y yo tenemos como hijos, no vamos a hacer lo que Dios quiere. No vamos a ocupar, hermano, las Escrituras para defendernos, sino para sacar beneficios. Tú y yo, hermano, tenemos que entender la identidad de hijos que tú y yo tenemos para con Dios. Debemos de creer, hermano, en su palabra. Poner su palabra, hermano, como protección y cuidado, porque el Padre ha hablado y eso va a ser. Amén. Si Dios, hermano, por medio del Espíritu Santo nos llevó al desierto, nos lleva al desierto como hijos o como pueblo, iglesia, ¿cómo vamos a confiar en Él? Nunca, hermanos, Jesús dejó de estar con Dios. Nunca Dios dejó de estar con Jesús, ni el Espíritu Santo, hermano, con Él. Pero déjame decirte algo que tampoco como pueblo, mira, Mateo 4:1. Dice así, iglesia, la palabra de Dios, nuestro texto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién estaba con él? El Espíritu. ¿Quién lo estaba avalando? ¿Quién lo estaba cuidando? El Espíritu de Dios, hermano, Dios mismo, ¿ok? Para ser tentado por el diablo, se va a haber pruebas, se va a haber situaciones. Éxodo 13:22. Éxodo 13:22.
Cuando llegues ahí, di un fuerte amén. Amén. ¿Quién llevó al desierto al pueblo? Moisés. Dios lo llevó. Mira, iglesia, mira lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 13:22, así dice el Señor. Nunca, vuelvo a enfatizar, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. ¿Quién estaba cuidándolos? ¿Quién estaba protegiendo a ambos? A Jesús en el desierto como hijo y al pueblo escogido de Dios. Dios, hermanos. Pero ¿cuál fue la diferencia? El compromiso y la responsabilidad como hijo. Si tú y yo, hermano, tomamos ese compromiso y esa responsabilidad, veremos las cosas de distinta manera. Veremos las cosas a favor, no en contra. Veremos a ver, hermano, lo que Dios está haciendo en nosotros, a favor de nosotros, para nosotros, no en contra de nosotros. Pero si solamente, hermano, lo vemos como pueblo, lo vamos a ver, hermano, en contra. Ah, la traen conmigo. Ay, es que a mí no, hermano. Quitémonos de ese lugar, perdón, de pueblo, y seamos hijos. Amén. El hijo, reitero, hermano, tiene mayor responsabilidad, pero también tiene mayor ¿qué? Bendición. Amén. Estás aquí, tiene mayor bendición. ¿Ok? Ahora, iglesia, hay algo especial aquí. Es el hijo el que se acerca al Padre. ¿Estás aquí? Amén. Vemos, hermano, toda la historia de Jesús. ¿Qué pasó haciendo Jesús la mayoría del tiempo? No predicando. Sí predicaba, pero no. ¿De qué nos habla más Jesús? De oración. ¿Y a quién oraba? Al Padre. ¿Qué hacía Jesús? Jesús sabía que iba a escoger a discípulos. ¿Ok? ¿Qué hizo Jesús? Fue a orar. Padre, ¿a quién es agarro? ¿Estás aquí? Estoy pasando un mal momento. ¿A dónde iba Jesús? Al Padre. El Padre, Jesús, como tú y yo como hijos nos debemos de acercar o nos acercamos al Padre. Sí, hermano, yo quiero que lo veas de esta manera. Cuando tú y yo nos sentimos hijos, con un verdadero compromiso, con una verdadera responsabilidad, ¿sabes dónde estamos? Sirviendo al Padre, acercándonos al Padre. Y tratamos de cumplir, hermano, con esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos hijos. Pero ¿qué pasa cuando somos pueblo? ¿Qué pasa, hermano, cuando somos del vulgo, del populacho? No, ahí hay quien se encargue. Ahí hay quien lo haga. Sí, ¿por qué? Porque como pueblo no tenemos el compromiso ni la responsabilidad que como hijos tú y yo tenemos. ¿Estás aquí? Entonces, como hijo nos acercamos al Padre. Como hijo nos acercamos a Dios. Pero ve esto, hermano, en ese versículo que te acabo de decir. ¿Quién no se separó? ¿El pueblo o Dios? Dios. Entonces, hermanos, Dios se acerca al pueblo. Dios se acerca al pueblo. Dios, hermanos, estuvo acercando mucho al pueblo. ¿Sí? ¿Estás aquí? Amén. Entonces, iglesia, nuestra reacción a ese desierto, a esa sequedad espiritual, iglesia, va a terminar o va a durar más bien
el tiempo que tú y yo entendamos nuestra identidad. Si lo vemos como hijos o lo vemos como pueblo. Si tú y yo, hermano, lo vemos como pueblo, vamos a estar quejándonos. Tú y yo, si lo vemos como pueblo, vamos a estar quejándonos. Pero si lo vemos como hijos, nos vamos a responsabilizar. ¿Por qué? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a los 12 años a María y a José? Fuerte. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre tengo que estar? ¿Por qué? Porque se estaba responsabilizando como hijo. Cuando tú y yo, iglesia, entendamos que somos hijos, vamos a estar involucrados ¿dónde? En el negocio de nuestro Padre. ¿Estás aquí? Vamos a tomar la responsabilidad y vamos a tomar, iglesia, la determinación de hacer lo que el Padre nos está diciendo. ¿O por qué le decimos Padre? Porque, hermanos, somos adoptados, pero no somos, con respeto te lo digo esas palabras, no somos el hijo del vecino. ¿Okay? Te había yo comentado, unos primos míos se quedaron huérfanos pequeños y vivieron con nosotros. Vivieron con nosotros. Y una de mis primas, ay, iglesia, cómo me sentí bien feo. Le dice, mamá y mamá, no es tu mamá. Pero ¿sabes qué? Se sentía hija. Participaba en las cosas de la casa. Hace años la vi y me dice, ¿sabes? Le agradezco tanto a tu mamá porque me enseñó a hacer muchas cosas. Y decía mi mamá Chelo, bueno, sí, su mamá también se llama Chelo, pero no se estaba refiriéndose a su mamá, se estaba refiriendo a mi mamá. ¿Por qué? Porque se sintió hija. ¿Estás aquí conmigo? Se sintió parte, entró a la responsabilidad, entró al compromiso. Y esto es, hermano, importante. Mientras tú y yo no nos sintamos como hijos de Dios, tomando la identidad de hijos, sino como pueblo, no vamos a responsabilizarnos. Te decía yo, la sequedad espiritual que tú y yo pasemos en el desierto va a depender en nuestra relación que tengamos con el Dios o con el Padre. ¿Estás aquí? Ve conmigo a Isaías. Isaías 32, 15. Isaías 32, 15. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. Por eso podemos ver, hermano, una gran diferencia cuando tú y yo nos sentimos hijos o nos sentimos pueblo. Nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es diferente. Tú y yo debemos de tomar, hermano, la identidad que nos corresponde. Si tú y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Sí, estamos en una comunidad, estamos en una congregación. Es como un pueblo pequeño, iglesia. Un pueblo pequeño que se sienten identificados los unos con los otros. El compromiso es de todos, no de unos cuantos. ¿Estás aquí conmigo?
Esto es, hermano, lo que está pasando con el pueblo que murmuró, que se quejó. No estaba viendo la compañía de Dios, pero el Hijo lo vio porque tenía comunión, tenía, hermanos, compromiso con su Padre. Tú y yo, si tomamos ese compromiso, iglesia, los momentos difíciles que pasamos, ¿sabes qué? Van a pasar más rápido. Porque vamos a ver la compañía de Dios en nosotros. Vamos a poder ver, hermano, más la mano de Dios en nosotros que lo que está pasando contra de nosotros. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo. Esto es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Él se apoyó en las Escrituras. El pueblo se apoyó en sus sentimientos. ¿Por qué? Porque no había un compromiso. Pero si tú ves algo especial, iglesia, la actitud de Aarón, la actitud de Moisés, la actitud de Caleb y la actitud de Josué eran de compromiso. ¿Por qué? Porque se sentían parte con Dios. No te puedo decir en ese momento porque no eran hijos todavía, pero en ese momento, iglesia, había un compromiso mayor. Por eso la actitud diferente de ellos. Y todos los demás, iglesia, no había compromiso. Y quiero que lo analices. Estaban en Egipto y se quejaron. Dios le dice a Moisés: he escuchado el clamor que sube a mí de mi pueblo. ¿De qué crees que se estaban quejando? ¿De que los iba a llevar al desierto? ¿De que les iba a dar 40 años maná? ¿De que si les iba a dar codornices? No, iglesia, se estaban quejando de todo lo que estaban viviendo de esclavos en Egipto. Y cuando los sacan, siguen con esa misma identidad de no comprometerse, de no responsabilizarse, y siguieron quejándose. Jesús no se quejó. Jesús, iglesia, estaba comprometido. Tomó la identidad que le correspondía. ¿Cuál es la identidad que tú vas a tomar? ¿La identidad de hijo o la identidad de pueblo? Sin comprometerse. Porque esta iglesia va a marcar mucho el que tú y yo veamos o el que tú y yo dejemos de ver la mano de Dios en nuestra vida. Y podemos decir, sí, yo veo la mano de Dios, hermano, pero solamente como un cliché, solamente como una expresión. Pero cuando la apreciamos, iglesia, algo diferente pasa en nuestras vidas. Cierro este mensaje haciéndote una pregunta. ¿Qué hay? ¿Somos hijos o solo pueblo? Es tu decisión, como mi decisión, iglesia, tener la identidad o identificarnos con lo que realmente somos o con lo que el enemigo quiere que tú y yo seamos. Lo que tú y yo realmente somos hijos de Dios. ¿Estás aquí conmigo? Tú y yo somos hijos de Dios. Y el enemigo quiere que solamente seamos un pueblo. Que no haya compromiso, que no haya entrega, que no haya pasión. Seamos iglesia como Caleb, seamos como Josué, seamos como Ur, como Hur, como Aarón, como Moisés. ¿Estás aquí? Pero depende de ti y depende de mí. Y haz esta pregunta. Y cuando vengan momentos difíciles, hermanos, pregúntate, ¿qué soy? ¿Solo hijo? ¿Soy un pueblo o soy hijo?
Y eso va a ayudar mucho, hermanos, a que salgamos adelante de lo que estamos pasando. Porque nuestro compromiso es con Dios. Y eso es, hermano, lo que Dios me puso en mi corazón hablarte. Jesús no se quejó. Jesús estaba comprometido. Y si tú ves la historia del pueblo, quejas, quejas, quejas y quejas. Porque no tomaron la identidad correcta. Tú y yo, hermano, tenemos la identidad correcta. Toma esa identidad. Toma ese compromiso que conlleva esa identidad. ¿Estás aquí? Amén. Eso es lo que tengo para predicarte en esta mañana. Perdón. Voy a pedir todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por reverencia a Dios, por respeto al hermano y la hermana que están orando, como un pueblo o como sus hijos. ¿Cómo es, hermana, hermana, que quieres ver? ¿Cómo es que las cosas, hermano, quieres que pasen? ¿Cómo Dios sigue, hermano? Quizás el pueblo no tenga tanta responsabilidad. Quizás el pueblo no tenga tanto compromiso. Quizás no lo tenga, hermano. Quizás digas, pastor, pero también hay hijos que no se responsabilizan. También hay hijos que no se comprometen. ¿Sabes por qué? Porque no se sienten hijos. Porque no se sienten hijos. Por eso. Pero si tú te sientes hijo, hay un compromiso. Hay una responsabilidad. Y eso fue lo que hizo Jesús, hermano. Porque tú eres hijo de Dios. No voy a dejar de decirte esto, hermano. Eres hijo, eres hija de Dios. Deja al pueblo. Deja al pueblo. No te unas con el pueblo. Únete con los hijos de Dios, con compromisos, con responsabilidades. Y sigue adelante. Cuida la empresa de tu Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y sabes, hermano, hermana, ve la historia de Jesús. Salieron adelante. Salió adelante de esos desiertos. Aún cuando entraron a la tierra prometida, se quejaron. Caleb dijo, dame esta tierra, Dios me la prometió. Me siento hoy a mis 85 años igual que tenía 40, porque había compromiso, porque había iglesia. Es estar. Tú y yo somos hijos de Dios. En esta noche, tal vez estás aquí por primera vez. No tienes a Cristo como tu Salvador. ¿Sabes? ¿Sabes qué te hace recibir a Cristo como único y suficiente Salvador? Te hace hijo o hija de Dios. No te hace cristiano primero, no, te hace hijo o hija de Dios. Te da esa identidad Dios, porque Él está comprometido contigo y quiere también ese compromiso. Si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, pronto vas a tu mano pronto. Gloria al Señor. Estás resbalado, resbalada, servías a Dios, estabas con Dios, pero algo pasó que te alejaste. Pronto, alza tu mano, reconcíliate. No te reconcilies ahora como un pueblo, reconcíliate ahora como hijo, como padre. El hijo pródigo fue con el padre, se reconcilió con el padre. Volvió en sí y dice, Padre, no soy digno de que me llames hijo. Pero aún así no le dejó de llamar padre. Hermanos, yo quiero, ¿verdad?, que entendamos esto. Es más importante ser hijo. Es más importante el compromiso, la responsabilidad, porque también son mayores las bendiciones.
Quiero hablar contigo, iglesia. Es fácil ser pueblo. Es fácil estar ahí, pero no es fácil comprometerte. Pero hay mayores bendiciones. Dios no nos forza. Hablamos de que Dios es un caballero. Hablamos de que Dios es un caballero. Y sabes, iglesia, lo es. Y aún así, a ti y a mí no nos exige que le digamos papá, con el verdadero sentido de padre, de un verdadero compromiso en los negocios de tu padre. No es para saquearlo. Por eso muchos hijos, hermanos, saquean. Muchos hijos no les importa porque no se sienten como hijos. Pero tú y yo tenemos que sentirnos como hijos del Altísimo. Él se los dijo a los discípulos. Cuando oren, digan así: Padre nuestro. Pablo, hermano, habla mucho de que somos hijos de Dios. Mucho, hermanos, Pablo, porque lo entendió. Por eso fue el compromiso de Pablo, de los apóstoles. Ya no seas solamente un pueblo. Toma la identidad de hijo o de hija de Dios y el compromiso, la responsabilidad que conlleva eso. Vamos a ponernos de pie. Estos altares están abiertos. Si algo habló Dios, hermano, hermana, a tu corazón, yo te invito, pasa a este altar. Ven a este altar. Estos altares están abiertos, pero ven. Ven como hijo, como hija. Ven a la identidad que Dios te ha dado. Toma tu decisión. Gloria a ti, Padre. En esta tarde, en esta noche, vengo delante de ti, Padre precioso, Señor. Padre, sí, Padre. Vengo como tu hijo, Señor, Padre, responsabilizándome, Señor, con compromiso, Padre. Perdóname, Padre bendito Dios, por las veces que no he tomado esa identidad y que me quejo, Señor. Ayúdame a siempre a reconocer todas las bendiciones que tengo y las que van a venir. Que los desiertos, Señor, que me haces pasar son, Padre, para bendición. Porque tú vas a convertir esos desiertos en campos fértiles, Señor, y estos se volverán en bosques. Así hazlo, Padre, para cada hombre, cada mujer, cada hijo, hija tuya, cada matrimonio, Dios, de tus hijos, Señor. Cada familia, Dios, de tus hijos, Señor. Cada ministro, Padre, que se ha comportado, se ha puesto en la brecha como hijo, Padre, hija. A esta congregación, Padre, que seamos hijos. Padre, ayúdame, Dios, a guardar la doctrina, la enseñanza que tú me das, Padre. Te lo pido, Dios de los cielos. Oh, poderoso Dios, poderoso Rey. Dios bendito, Dios santo, Padre. Oh, robobosita, oh, Padre eterno. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder
escuchar tu corazón, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad, guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón, Señor. Vamos a alabar la iglesia. Dios es bueno. Recuerda, iglesia, somos hijos. El hijo se compromete, el hijo se responsabiliza. El hijo es verdadero hijo. El que no se siente hijo, no le importa. Y tú y yo, hermanos, somos hijos. Eso lo dice la palabra de Dios. No te lo estoy inventando yo. Nuestro compromiso es con el Padre. El estar aquí, el involucrarnos, no solamente servir, hermano, es con el Padre. Jesús les dijo a María y a José: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Me es necesario estar. Desde esa fecha, Jesús ya estaba comprometido. Jesús había tomado su responsabilidad, hermanos. Por eso te digo, ¿qué decides ser? ¿Hijo o pueblo? Depende de ti. Vamos a despedirnos, iglesia. Mañana hay oración. Amén. Y que Dios se siga manifestando en la iglesia. Voy a pedirle al hermano Daniel Avendaño que nos despida en oración. Gracias, Señor, por la palabra que nos dices en esta tarde, Padre. Te agradezco, Señor, porque tú nos has dado, Padre, esa gracia, Padre, de ser tus hijos cuando te aceptamos en nuestro corazón, Padre, porque por ti, Señor, somos tus hijos, Padre, Señor. Ayúdanos a creerlo, Padre, Señor, y también a llevarlo a cabo, Señor, siendo comprometidos contigo, Padre, estando conformes contigo, Señor. Nunca
que nos quejemos, Señor, te pido esto, Señor, que siempre llevemos esa vida de hijos tuyos, Padre, ayúdanos a entender también lo que a ti te agrada en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a agradarte en todo momento, Señor, siendo hijos tuyos, Señor, y si alguno de mis hermanos está o todos estamos en algún momento como pueblo, Señor, ayúdanos a salir de ese pueblo, ayúdanos a estar como tus hijos, Señor, te pido todo esto, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Amén. Padre, se por despedir. Cristo Dios le bendiga. Muchas gracias.